¿Qué tal? ¿Algún comentario sobre las tareas que se le dejó? Sí, profesor. En la segunda tarea, el video no se puede hacer porque el software está. Entiendo que por lo que dice el video que no funciona el. No me acuerdo el nombre, pero la cosa es que no se puede hacer porque el software está deshabilitado. Porque no se puede Sí, usar profesor, a mí también me pasó lo A mí mismo. también me pasó lo mismo, ingeniero. Que no pudieron encontrar un software en el que ustedes pueden hacer su tarea, pueden hacer la simulación. O ¿Mm? sea, por último, yo pensaba hacerlo, o sea, de manera, coger un desarmador y ponerme a desarmar la computadora, pero estaba esperando su autorización, o sea, ver qué decía usted antes de hacer ello. No. Pero bueno, el video que han visto YouTube es un video claro, ¿no? Es entendible. Claro, a mí me hubiera gustado que lo hagan, pero me dicen que el software no lo han encontrado para bajarlo. No, no es que no se encuentre, está deshabilitado porque el Adobe Flash Player está Ya. dado de baja. Eso es lo que dice el Ah, video. Entonces, ya, y eso funcionaba con Flash Player, ¿no? claro, y está dado de baja, entonces no hay manera de usar el programa sin eso, sin este plugin o extensión que nos queríamos. Bueno, sí, eso es una buena observación. Ingeniero, Mm, buenas tardes. sí, sí, Eh, buenas, ¿qué tal? ¿No? sí, solamente se soluciona cambiando el Adobe Flyer por compatible para que sea para Windows 7 en propiedades. Sí, Ya, eso así sí, es, pero ingeniero. tampoco me salió. No Solo sé si mi haciendo otro eso ya compañero lo ha hecho. normal. A ver, escuchen lo que está diciendo su compañero. A ver, de repente haciendo eso puede funcionar. De eso se trata, que alguien Sí, que el tenga Flash. una iniciativa, ha logrado alguna solución, entonces bienvenido, ¿no? A ver, coméntalo, por favor. ¿Dices con Windows 7? Sí, el Flash Player para que ¿Ya? corra el simulador Ah, en compatibilidad solamente se cambia, ¿no? Al Windows pero, 7. pero cuando estás con Win 7 y si estás con Win 10, No, 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 o sea, yo tengo Windows 7, pero se puede cambiar la compatibilidad del programa. Yo tengo Windows 10 y tenía ese problema, pero en el WhatsApp vi que subieron justamente la solución para que pueda ejecutarse el programa. O sea, sí se ¿ya? puede realizar. Ya. Entonces subieron en el WhatsApp, subieron la solución, ¿sí? Sí, ahí está el video, profesor. Ya, correcto. Entonces ya, pues, ya los demás pónganse la pila. Para eso es el grupo en WhatsApp, para que cada quien intercambie ideas, por ahí hay una solución creativa, entonces todos los demás Pero adoptan, pero hay que estar comunicándose ahí. O sea, no yo, se apli- encierran en sí mismos. Ujú. yo apliqué, profesor, yo lo hice de esa manera, pero igual de la misma forma no me salió tampoco. De repente algo algún error estás cometiendo, porque si a otra persona le ha salido, ya es suficiente, basta que a uno le haya salido para decir que sí está funcionando. De repente algo tienen que ajustarse ahí. A ver, comuníquense ustedes por el interno y resuelvan. Les voy a dar un poquito más de tiempo al respecto porque es importante que ustedes mismos lo simulen, ¿no? Eso sí, siempre se podía, claro, eso del Flash Player sé que eso es un problema. El tema de compatibilidad, bueno, eh, hay que tomarlo en cuenta. A ver, sigan conversando y entre ustedes resuelven ese tema. A ver, vamos a ver cómo les va. ¿Ok? Bueno, Entonces, supongo que con la otra tarea sí no han tenido ningún problema, ¿no es cierto? Sí, muy bien, sí, profesor, estamos. ningún Profe, problema. entonces, Ujú. ¿hasta cuándo podría dar tiempo para terminar esa tarea? Mm, Bueno, ahora les voy a dejar otra tarea, entonces tampoco no quiero que vaya prestando mucho tiempo, que vaya trabajando. Profesor, Bueno, sí, en caso quisiera usar digamos, ensamblador, por ejemplo, una máquina virtual, ¿podría usarlo en cambio de lo que estamos usando en la tarea? claro, no hay problema, no hay problema, hay diferentes, hay diferentes por ahí, ensambladores, claro, sí pueden usarlo, no hay ningún problema. La cuestión es que ustedes sepan manipular las partes que tienen el computador. Ahora, ¿con qué simulador lo están haciendo? No hay ningún problema. Lo importante es, como les digo, que ustedes manipulen. Bueno, a nosotros nos hubiera gustado, pues, como en modo presencial, agarrábamos el computador y a veces inclusive terminamos dañando
alguna parte teníamos problemas con laboratorio académico, pero bueno, eso era otro tema. Pero bueno, en la parte de simulación también uno puede tomar sus alternativas. Y hoy en día, valgan verdades, lo más importante es identificar los componentes, porque el tema de ensamblaje ya no es un problema pues, importante como era en la década de los 80, los 90. En esos tiempos, sí, efectivamente, ensamblar un computador había que ser un verdadero especialista y uno, por ensamblar nomás, pues prácticamente subía el costo del computador más o menos en $500 que te daba la ganancia. Imagínense, solo por ensamblar, te dabas ya te parabas ya $500 de ganancia. Estoy hablando de los 80 cuando pues el ensamblar realmente era bien complicado. En cambio, hoy en día, pues, cuando uno va a Wilson, ustedes compran los componentes y dice, ah, ya, si gusta el ensamblo, se lo coloco, o sea, pues como procedimiento de venta ya se los ensambla a ustedes. Se los coloca. Entonces, para nosotros hoy en día, más importante es entender, ¿no es cierto?, los elementos que tiene el computador, ¿qué más? Las especificaciones técnicas y fundamentalmente identificar la PC o la laptop que esté de acuerdo a nuestras medidas. Eso es lo más importante. Si ustedes logran eso, no hay ningún problema. Como les digo, porque ensamblan o no ensamblan, eso ya hoy en día no es un tema complicado para nada. Cualquiera puede ensamblar, si tiene la oportunidad lo hace, y si no lo tiene la oportunidad tampoco no es grave. ¿Correcto? ¿Ya? Pero eso sí, eso de la especificación de componentes de modo pro forma, eso sí es fundamental. ¿Por qué razón? Porque fácil, ustedes terminan el curso, su papá le puede decir, oye, hijo, me has dicho que has llevado arquitectura computacional, oye, debes conocer las especificaciones técnicas de un computador, que quiero un computador para una laptop, para esto, para esto, para esto. Ustedes tienen que decir, sí, papá, sí, lo hacemos. Y no quedarse con las dudas, ah, caramba, no lo aprendí, este, trabajamos, pero yo me lo copié, o simplemente no lo aprendí bien, pues, ¿no? Entonces, no hay que estar en ese plan. Todas estas oportunidades son para aprender, jóvenes. Eso no me voy a cansar de decirles a ustedes. Siempre, cualquier oportunidad que tenemos es para aprender, ¿no? Alimentar nuestros conocimientos, porque eso es parte de nuestra preparación en la vida, en nuestra futura, en nuestro futuro comportamiento, tanto como personal como profesional. Todo lo que aprendemos nos sirve adelante. Que cada cosa nos da alimentando de nuevos criterios, ¿no? El sacar resúmenes de todos los conocimientos que tenemos y establecer una decisión, eso pues es criterio ingeniero. ¿Ok? Entonces, ni hablar. Por eso les digo, para mí fundamental en esta parte, porque hay que estar siempre lo mínimo que yo espero de ustedes es que sí, sepan especificar cada uno de los componentes. Les digo, oye, bueno, vayan a comprar, me compran una laptop, quiero para estos propósitos, y ustedes deben poder elegir esa laptop. ¿Ok? En base a sus componentes, allá quiero tantos teras de disco duro, quiero tantos gigas de memoria RAM, pero quiero tanto de mi procesador, quiero bueno, de tal generación, Core i7, o si es un Razer, etcétera, esas cosas hay que manejar con soltura. Y con la tarjeta de video, saben perfectamente que la tarjeta de video nos va a dar muchas particularidades en lo que queremos hacer, ¿no? Dependiendo de en qué queremos utilizar. De repente queremos utilizar nuestra laptop como componente de un equipo de sonido, entonces tendremos que potenciar por nuestra tarjeta de sonido. ¿Ok? De repente vamos a tener 2 puertos de algo, ¿no? Entonces hay que utilizar tarjetas especiales. Quiero potenciar mi computador para hacer cine en casa. Lo mismo, video, el audio es importante. Entonces, ese es el asunto. Teatro en casa. Todo lo que hemos estado viendo justamente en el PPT, esos conceptos hay que manejarlo. Ustedes tienen que estar ejercitándose entre ustedes. A ver, yo quiero una cosa, a ver, así, ¿qué me recomiendas? Ustedes como que se desafían, ¿no? A ver qué es lo que hacen, ¿no? Entre compañeros, así desafiándose, asumiendo retos, se aprende bastante. Así es. Bien, jóvenes. Entonces, dicho esto, vamos a ver lo que son sistemas operativos. Miren que... Profesor, sistemas disculpe, operativos. una consulta. Sí, sí, dime. Con respecto al enlace para subir las tareas, en el caso de mis compañeros que ya han terminado, porque hay varios compañeros que sí me están diciendo, me están preguntando por el enlace. Correcto, ya. Ahora voy a activar un enlace en Google Drive y se los voy a pasar en univirtual, perdón, al grupo WhatsApp. Van a estar al tanto. Ni bien termine la clase, eso lo voy a hacer primero. ¿Ya? Por favor. Los que ya Está bien, terminaron, profesor. que vayan Muchas gracias. subiendo. Chicos, también. ¿Ya?
Enséñense entre ustedes mismos, hagan esto, hagan lo otro. Lo que no deben hacer es, oye, no importa que no aprendas tú, cópiatelo el mío y engáñale al profesor y pasa, y ganan nota. No, no hagan eso, jóvenes. Sean buenos amigos. Los buenos amigos que se enseñan entre o sea, uno aprende del otro, ¿no? Siempre hay algo que compartir, hay algo bueno que compartir entre amigos. Esos son los verdaderos amigos que, pues, aprenden en conjunto. Esa es la idea. Pero si yo te digo, oye, bueno, tú no has estudiado, no, allá toma, y yo te lo he hecho. ¿Es un buen amigo? No. Simplemente el otro amigo está confundiéndose. Se está confundiendo. Cree que le está ayudando al amigo, pero lamentablemente está formando en un jovencito que está asumiendo lo fácil, está asumiendo acciones corruptas y siempre va a estar buscando soluciones por ahí y nunca va a tener confianza en sí mismo, no va a tener capacidad de pensamiento, no va a poder tener criterio propio para tomar decisiones. Entonces, si no estamos logrando eso, ¿qué clase de ingeniero nos estamos formando, chicos? ¿Ya? Entonces, ese es el punto. Y nosotros, obviamente, nosotros somos de la Universidad Nacional de Ingeniería. El tema de la ingeniería lo llevamos en la sangre porque ustedes han tenido agallas para estar en esta institución y es la universidad que efectivamente pues, engloba con todas sus letras la universidad. En cambio, los otros, pues muchos no se llaman universidad de ingeniería, ¿no? Aunque enseñan temas de ingeniería, pero nosotros sí, ¿no? Tenemos el orgullo de llevar pues, tema de ingeniería. Entonces, seamos buenos ingenieros jóvenes. ¿Ok? Entonces, cada aprendizaje que tengan de los diferentes profesores en las diferentes asignaturas, denle aplicación. Sí, practíquenlo, ganen sus habilidades. Ese es el punto. Entonces, conocimiento más habilidades, ni hablar. Ese es el secreto para ser un profesional exitoso del futuro. ¿Ya? ¿Esto, chicos? Bueno, por supuesto que nuestra actitud tiene que pues, estar motivados todo el tiempo, ¿no? Y el motivarse significa, pues, el buscar a todo lo que uno aprende, pues, cómo le va a servir, cómo aplicar. ¿Ok? Cómo resolver problemas. Bien, entonces, pasamos a otro tema, sistemas operativos. Este es algún momento fue un curso de 4 meses, ahora lo vamos a ver en una semana. Es increíble, pero así es. Entonces, hoy día le vamos a dar enfoque a procesos. Creo que es importante. Hoy en día, pues saben bien, todo es enfoque sistémico, ¿no? Es enfoque sistémico que van de la mano con el enfoque a procesos. ¿Correcto? Entonces veamos, el sistema operativo tiene procesos, ejecuta una serie de procesos, pero ¿qué es un proceso? Tenemos que en este momento entender que un proceso no es sino un programa en ejecución. ¿Okay? Ustedes saben programar, ¿correcto? Pero ese es un programa, no es un proceso. Pero un programa que está en ejecución, eso sí es un proceso. ¿Por qué razón? Porque como ingreso está utilizando datos. ¿Ok? Para procesar, utiliza una serie de recursos y nos da resultados de acuerdo a nuestros requerimientos. Entonces, eso sí ya es un proceso. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, vamos a ver. Un poco haciendo un feedback. Saben que lo que hacemos siempre hay que mirar hacia atrás para ir enlazando y ir aprendiendo pues, en forma continua y que no haya baches en nuestro aprendizaje, ¿no? Entonces, un poquito retomando las cosas que vimos más atrás, ¿no? Ya saben que un sistema computador puede dividirse en 4 componentes, ¿no? El hardware, el sistema operativo, los programas de aplicación y los usuarios, ¿no? Y el hardware, por supuesto, son todos los elementos que ustedes pueden tocar, no manipular, y eso es lo que han estado haciendo en el proceso de simulación, ¿cierto? ¿Qué cosas manejan? Elementos fundamentales como el procesador, como la memoria, los dispositivos de entrada-salida, el disco duro o el disco sólido, ¿correcto? Luego tenemos el sistema operativo, ¿no? ¿Y el sistema operativo para qué es? El sistema operativo obviamente hace que el manejo del computador sea más amigable para nosotros. Todo lo que tendríamos que hacer con los recursos del computador, ¿no? El sistema operativo nos dice, no te preocupes, ¿no? Dime lo que tengo que hacer y yo te lo hago, ¿no? En otras palabras, nos facilita el uso del computador. Por eso nos dice, controla y coordina el uso del hardware entre varias aplicaciones y usuarios. Obviamente los usuarios pueden ser varios, no hay problema. Los programas de aplicación. Define las formas en las que los recursos del sistema son utilizados para
resolver problemas. Esto obviamente nosotros lo utilizamos o nosotros elegimos de acuerdo a qué es lo que queremos hacer. O podemos utilizar pues sobre textos, ¿no? Y de repente podemos utilizar web browser, una base de datos, o videojuegos, etc. ¿no? Y los usuarios, obviamente pueden ser máquinas o también los humanos, por si acaso, ¿no? Los usuarios son aquellos que usan aplicaciones. Así es que si a un robot le pongo una aplicación, también es un usuario. Porque los usuarios no necesariamente son personas. ¿Ok? Entonces, los usuarios pueden ser humanos, máquinas y otros computadores. Cuando están trabajando en red, por ejemplo. ¿Ok? Un cliente, por ejemplo, un cliente, por si acaso, es un computador. Eso también que quede ya claro entre nosotros. Cuando hablamos de la arquitectura o del modelo cliente-servidor, el cliente es el computador, no es el texto que tenemos, no lo que nosotros llamamos estación de trabajo. Y el servidor, obviamente, es el servidor que nosotros conocemos como tal. Entonces, el cliente aprovecha todos los recursos del servidor. Y el servidor, obviamente, le dota de esos recursos y también controla al cliente. ¿Ok? O sea, va a decir, administra, ¿no? Las posibilidades que tiene el cliente, dependiendo, digamos, a los alcances que tenga. A veces un cliente puede ser un administrador, otras veces puede ser simplemente un operador, ¿no? En otro momento puede ser un usuario común y corriente, y el que tiene menos derecho es el invitado. ¿Ok? Bien. Entonces, cuando hablamos de sistemas distribuidos, hoy en día, ya saben, desde que hablamos de arquitecturas en la nube, cuando estamos entendiendo que todos nuestros procesos van a estar en la nube, que todos nuestros resultados, todo lo que nosotros queremos, ya no va a estar en nuestro computador en casa, va a estar en la nube. Entonces, pero sin embargo, la nube no existe porque Dios quiere. La nube existe porque existen procesos distribuidos en todo el mundo y que van a estar administrados por empresas dedicados al ramo. ¿Ok? Hoy en día son, como ustedes pueden ver, son gigantes que se están repartiendo en el mundo, ¿no es cierto?, para generar sus sistemas distribuidos, y nosotros seremos usuarios de pues, de la nube que ellos nos van a ofrecer, ya su concepto nube privada, nube pública, ya estas cosas vamos a ir hablando más adelante también. ¿Ok? Pero lo cierto es que tenemos computadores en todas partes, interconectados, ¿no? Y tenemos una base de datos, digamos, es como un mar, ¿no? Una base de datos, tenemos, ahí estamos el tema de Big Data, entonces estos sistemas distribuidos van a tener acceso a todos los datos a nivel mundial. Y la aplicación es la que va a elegir la calidad de datos que requiere. Así estamos. En cambio, hace 15 años que hacíamos, teníamos la aplicación y nosotros elegíamos qué datos le damos a la aplicación. La aplicación no era inteligente. En cambio, ahora las aplicaciones son inteligentes de tal manera que son capaces de navegar, ¿no? Y obtener los datos. ¿Ok? Y obtener los mejores datos posibles y de la mayor gama posible, porque a veces habían casos en que si nosotros no éramos muy, digamos, eruditos, no muy versátiles, podíamos darle datos de baja calidad, no los datos pues, en su verdadera dimensión. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a ello, no teníamos resultados. Pero hoy en día no, las aplicaciones están hechas para coger la mayor cantidad de datos que hay, ¿no? En este escenario de base de datos. Pues hoy en día ya le conocemos como Big Data. Otro concepto ya un poco nos vamos acercando a lo que nosotros necesitamos saber, ¿no? Entonces, por acá están los usuarios, ¿no? Los usuarios, puede ser 1, 2, 3, N, ¿ok? ¿Sí? Y aquí está el hardware del computador, miren, el hardware del computador. Entonces, ¿cómo interactúa el usuario con el hardware del computador? Pues a través del sistema operativo. Miren, este sistema operativo es el que nos facilita el uso de ¿qué? De las diferentes aplicaciones aquí, ¿no? ¿Ok? Hay diferentes aplicaciones de diferentes niveles, pueden ser de alto nivel, en modo lenguaje de máquina, ¿no es cierto? O las típicas aplicaciones que conocemos, base de datos, etcétera. Pero, ¿no es cierto? Nosotros
echamos mano a estas aplicaciones. Salvo que, pues, somos desarrolladores. Cuando somos desarrolladores, sí, pues tenemos que estar viendo, por ejemplo, tenemos que estar pensando en interactuar con los compiladores, con los ensambladores, ¿no? Pero si utilizamos, si somos simples usuarios de diferentes aplicaciones, ¿no? Vamos a utilizar, pues, base de datos, ¿no? Editor de textos, PPTs, etc. ¿Okay? Bien, lo cierto es que el sistema operativo que ahora vamos a ver está ubicado aquí. Ok, entonces, usuarios, ¿no? Aplicaciones, ahí está el sistema operativo, ¿no? Que es el que va a interactuar, ok, para explotar el hardware del computador. Si no hubiese sistema operativo, imagínense, nosotros tendríamos que venir aquí, estar trabajando, aquí interactuando con el hardware. ¿Ok? Bien, entonces, por ahí es la importancia. Entonces, este sistema operativo va a realizar una serie de procesos para prestar servicios de acuerdo a los requerimientos de los usuarios y aprovechar los recursos que hay en el sistema. ¿Okay? Procesos del sistema controlador. Entonces, ahí pues, tenemos una serie de procesos, ¿no es cierto?, que normalmente lo ejecuta el procesador. Y el procesador es CPU, ¿no? Este es el que ejecuta los procesos, de acuerdo a lo que nosotros le indiquemos. ¿Y cómo le indicamos nosotros? Pues si estamos en bajo nivel, lo indicaremos en base a instrucciones. Pero si estamos en alto nivel, pues tendremos que escribir pues un programa en base a un lenguaje de programación. Eso tendrá que pasar por el compilador, luego el ensamblador, etcétera, para convertirse luego en lenguaje de máquina ejecutable. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos todos los elementos, el elemento de almacenamiento, acá está el procesador de gráficos, ¿no? La tarjeta de video que nosotros le llamamos, ok, acá tenemos los elementos de entrada y salida, ¿no? El control de, este es el controlador de entradas y salidas, ok, controlador de discos, ok. Entonces, este es un esquema panorámico de el qué hacer en materia de computación. Cuando estamos viendo un procesador, antiguamente, ¿cómo era? Antiguamente, cuando teníamos procesadores mononúcleo, por ejemplo, como la década de los 80, los 90, parte de los 2000, ¿okay? ¿Sí? Entonces, ¿cómo era? Simplemente teníamos acá un procesador, otro procesador, otro procesador. Si queríamos hacer procesamiento en paralelo, necesariamente tenemos que tener 3 procesadores. ¿Ok? Y por supuesto que el sistema era mucho más costoso, porque estos procesadores tenían que estar en un mainboard. Y obviamente, esos procesadores tenían que estar contenidos en ese mainboard. Entonces, el mainboard no era el que nosotros conocemos, el que se coloca un solo procesador. ¿Ok? Entonces, eso tenía mayor costo. Bien, entonces, pero hoy en día, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos los núcleos. Entonces, los núcleos equivalen a un procesador, ¿no? Los núcleos, un núcleo, ahí está. Por ejemplo, acá suponemos que tenemos un procesador con 3 núcleos. Cada núcleo tiene su propio caché L1 y L2. ¿Ok? Cada núcleo tiene su caché L1 y L2. Acá también su propio caché L1 y L2. Y hay una memoria general para los 3 cachés, ¿no? Perdón, para los 3 núcleos. ¿Quién es? Aquí, pues, el equivalente al caché L3. ¿Ok? Así es, ¿no? Entonces, cuando estamos hablando de núcleos, acá toda la estructura de memoria son cachés, ¿no? Aquí caché L1, L2, y acá L3 para todos. Acá L1, L2, acá L1, L2. ¿Ok? Entonces, por esa razón, el L1 más o menos es estándar, no es muy problemático. El caché L2 sí debemos tener cuidado cuando elegimos, ¿no? Una cosa es que me digan, ¿sabe qué? Este procesador tiene caché L2. Cuando me dice caché L2 es por cada núcleo, ¿no? Puede ser un procesador, por ejemplo, de 8 núcleos. Entonces me dice, ya el L2 es de 2 megas. Puede decir 2 megas. Otro me dice, mi caché L2 es de 4 megas. Obviamente, saber el procesador que tiene caché L2 de 4 megas es mucho mejor, mucho más veloz, mucho más rápido, ¿correcto?, que el de 2 núcleos. Perdón, el de 2 megas de caché L2. ¿Está claro? Entonces el caché L2 no debemos perderle de vista. ¿Okay? Porque nos está mostrando la capacidad de procesamiento de cada uno de los núcleos. ¿Correcto? Y bueno, caché L3, sí, pues
la memoria que asiste a todos, vale decir, pues maneja aspectos generales que lo requieren los tres caches, ¿no? Y este caché obviamente está conectado ¿con quién? Con la memoria principal. ¿Okay? Bien, no sé si tienen alguna duda acá en esta parte. Bueno, continuamos. Si tienen alguna duda, jóvenes, pregunten. Por ejemplo, este es el caso de un Core 2 Duo, ¿no? Core 2 Duo, tenemos un Core 0 y con un Core 1. ¿No? Tiene sus registros y obviamente tiene su caché L1 y caché L2, que solamente lo conoce como caché. ¿Ok? Y este sería pues el equivalente al caché L3. ¿No? Profe, ¿qué pasa si no hay caché L3? Ah, si no hay caché L3, este sería caché L1, L2, acá también L1, L2, no hay caché L3, entonces aquí estos dos caches estarían conectados a la memoria principal, a la RAM que nosotros conocemos. Que es, en las épocas de los Core 2 Duo, por ejemplo, había ese tipo de casos, ¿no? Cuando no teníamos muchos módulos de memoria, estamos recién en época de transición, ¿no? A estos procesamientos de ¿no? multinúcleo. Entonces, muchos sistemas no tenían caché L3. Pero hoy en día, ya pues cuando hablamos de sistemas con 4 núcleos, de 8 núcleos, con 16 núcleos, por supuesto que tiene que haber un caché L3 que pues manipule todas las características eh, comunes de todos los caches de cada núcleo. Muy bien. ¿Qué es lo que tenemos en un módulo de memoria en forma lógica? Si me dijeran, ¿qué tengo en la RAM? ¿No? Lo que yo diría sería, en la RAM está el sistema operativo. El sistema operativo, eso no está en el disco duro, no. En el disco duro no se ejecuta. Ahí está almacenado, está en estado pasivo. ¿Ah? Tiene que pasarlo aquí a almacenarse como sistema operativo en la RAM. Desde aquí, sí ya va a poder el procesador ya va a poder ejecutar este sistema, ¿correcto? Y aquí tenemos los trabajos, ¿no? Job 1, Job 2, Job 3, Job 4, que obviamente estos trabajos, dependiendo de su complejidad, por supuesto, estarán formados. ¿Ok? Siempre hablamos de un thread, de un hilo. ¿Qué es un hilo? Un hilo es un pequeño módulo de programa, un pequeño módulo de programa. ¿Ok? Que si yo, por ejemplo, tengo 8 hilos, estos 8 hilos tienen características generales comunes. ¿Ok? Es como si tuvieran un main, ¿no? Un main, ya, perfecto. Y luego, cada uno de los hilos tiene una característica particular, que va a ser ejecutado de acuerdo al proceso que lo requiera. ¿Ya? Ese es lo interesante. O sea, vale decir, un hilo X puede utilizar el proceso A, puede utilizar el proceso C, el proceso D, si es que lo requiere. ¿Ok? No es que para cada proceso voy a estar generando su propio hilo. No necesariamente va a ser así. ¿Ok? Si hay hilos que ya se han trabajado, es como tener una librería. ¿Correcto? Ustedes saben programar, por eso es fácil hablar con ustedes. ¿Ok? Cuando tengo una librería, necesito un módulo de programa, simplemente pues jalo de la librería y ya está. O sea, no necesito estar escribiendo yo el módulo. Entonces, el programa va a utilizar ese módulo de programa que tiene la librería. Igualito, acá el proceso va a utilizar los hilos que tiene, ¿no es cierto?, de acuerdo a sus requerimientos. Así es que si el hilo X es necesario para el proceso A, para el proceso X, para el proceso Z, estos procesos no utilizar el mismo hilo. ¿Eh? ¿Ok? Bien. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Ahí está, acá tenemos un hilo en ejecución, o sea, vale decir un pequeño formato de programa, ¿ok? Entonces, aquí en la memoria tiene instrucciones y data, ¿no? A través hay un procesador interno que se llama el DMA, o sea, Direct Memory Access, o sea, acceso directo a memoria, ¿ok? Que hace que los dispositivos de entrada-salida directamente almacenen en la memoria sin necesidad de pedir interrupción a través del disco, perdón, a través del procesador. ¿Ok? Entonces, si no, hay interrupción acá. Justamente, ¿qué es una interrupción? Cuando un procesador está ejecutando instrucciones, ¿no? Instrucciones desde la memoria, de pronto, de repente hay datos que quieren entrar a ser procesados o hay resultados que quieren salir a dispositivos de salida. Entonces, en ese momento el procesador recibe esa señal, entonces va a interrumpir, ¿no?, la ejecución del proceso, ¿ok? Y
pues por eso se llama interrumpir, va a ejecutar ese proceso de entrada o de salida y luego de terminar va a retomar el proceso, o si hay varios procesos en planificación, va a tomar seguramente el otro proceso que le corresponde y luego en algún momento va a continuar ejecutando el proceso en el que fue suspendido. ¿Ok? Entonces, de todo esto que estamos hablando tiene una lógica, ni siquiera hay que aprender solo de memoria, siempre hay que manejarlo con criterio, ¿no? ¿Correcto? Sí, tiene su criterio. Entonces, aquí, por ejemplo, requerimiento de entrada-salida, y aquí está la data que necesita, ¿ok? A través del dispositivo. Entonces, la interrupción no es sino para atender entradas o salidas cuando el procesador está ejecutando, pues, un hilo o varios hilos, ¿no es cierto? Ya ejecutó, y ya saben que estos son microoperaciones, entonces hay un momento en que recibe una señal de interrupción para que pueda atender entrada o salida de datos. ¿Ok? Definición del sistema operativo. Lo hemos estado manifestando, pero sin embargo, acá tiene la definición formal, ¿no? Es un software que proporciona un acceso sencillo y seguro al soporte físico del computador, hardware, ocultando al usuario detalles de la implementación particular y creando la ilusión de existencia de recursos ilimitados. O sea, vale decir, pues nos da la impresión de que fuera una máquina virtual que hace de todo lo puede, bueno, nosotros ahí estamos. Es un programa que actúa como intermediario entre el usuario del computador y el hardware. ¿Okay? Vale decir, pues el fase nos facilita el uso, ¿no? De los recursos del computador. Elementos de un sistema operativo, en general, si lo vemos a grosso modo, vamos a tener la interfaz de usuario, tenemos el kernel o núcleo, ¿no? Y tenemos el sistema de administración de archivos. ¿Ya? ¿Qué hace cada uno de ellos? Ahí está la interfaz de usuario, ¿no? Sirve como interfaz, justamente, ¿no? Interfaz de usuario significa que está conectado hacia al usuario y este va a aprovechar los recursos. El kernel es el núcleo del sistema operativo, interactúa con el BIOS, ¿no? Y la unidad interna, ¿ok? Pero fundamentalmente tenemos el BIOS y ahora nosotros también lo conocemos en su modo más avanzado, actualizable, conocemos la unidad UEFI, ¿no? UEFI, ¿no? ¿Okay? Bien, el File Management System organiza, bueno, gestiona archivos, pero no solamente vamos a ver que gestiona archivos, posiblemente solo veamos desde el punto de vista del manejo para nosotros. Pero sin embargo, vamos a ver que también gestiona pues, una serie de recursos que tiene el computador, como es el disco duro, la memoria, el procesador, también gestiona los procesos, etc. Ahí estamos, justamente funciones de un sistema operativo, gestión de archivos, gestión de aplicaciones, gestión de programas de utilidad incorporados, control del hardware. Eso es en general. Tipos de sistemas operativos, el multiusuario, el multitarea y el multi, ¿no? Ese multiusuario, decimos, porque son dos o más usuarios que operan en modo simultáneo. Multitarea, igual dos o más procesos, ¿no? Son ejecutados en simultáneo. Y multithreading, ¿no? Dos o más partes del mismo proceso se ejecutan en simultáneo. ¿Ok? ¿No? A través de los hilos, porque los hilos se prestan para ser utilizados por diferentes procesos, ¿no? ¿Ok? No, bueno, los sistemas operativos, que nosotros siempre debemos tenerlo como referencia y también posible, podemos hacer unas comparaciones de acuerdo a nuestros algunos parámetros que queremos manejar, ¿no es cierto? Son pues Microsoft, ¿no? Macintosh, o sea, vale de la Apple, y también tenemos el sistema operativo Linux. Estos son los tres más importantes. Hay otros, obviamente, que son ramas de estos troncos, pero fundamentalmente hay que verlo así como elementos diferenciadores, ¿no? Linux ya saben que es un sistema abierto, ¿ok? Mientras que Microsoft, Windows y Macintosh son sistemas privados, o sea, vale decir, corresponden a una determinada organización. Bien, en múltiple programación, normalmente, ¿por qué se ha adoptado este concepto?
Justamente es por el tema de eficiencia, ¿no? Hay que utilizar los recursos de forma eficiente. Entonces, hay algunas pautas. El usuario no puede mantener ocupados todo el tiempo el CPU y los dispositivos de trazabilidad, ¿no? No puede mantener ocupados todo el tiempo. Entonces, ¿qué hacemos al respecto? La multiprogramación organiza las tareas, o sea, los jobs, códigos y datos, de modo que la CPU siempre tiene uno en ejecución. Un subconjunto total de tareas en el sistema es guardado en memoria. Una tarea es seleccionada y ejecutada vía Job Scheduling. Job Scheduling es programación de tareas. O sea, vale decir, hay una programación de tareas, lo que también se le llama planificación, ¿no? De acuerdo a la planificación, ¿no?, del que se van a ejecutar, ¿no?, a los procesos, asignándole los tiempos de inicio y los tiempos de final. O sea, vale decir, es importante anotar en qué momento empieza, ¿no?, y cuánto tiempo va a ejecutar. Cuando los programas son muy grandes, obviamente, pues, no puede poderse a trabajar solamente él y hacer que los demás esperen en forma indefinida, ¿no? No, ni hablar. Siempre, dependiendo del tamaño de los programas, ¿no?, los schedule hacen de que puede haber una primera fase de duración de tanto, luego pasa a la cola, a la cola de los que están en ejecución, a la cola de listos se llama eso, ¿ok? Pero también hay casos en que un programa se está ejecutando y otro le quita los recursos que necesita, de acuerdo a su nivel de prioridad. Entonces, si un proceso que está en ejecución y no dispone de recursos, necesariamente va a tener que ir a la cola de bloqueados. O sea, se le bloquea ese proceso hasta que se le asigne recursos. Ya saben, cuando hablamos de recursos, estamos hablando de recursos de almacenamiento, recursos de procesamiento, ¿no?, recursos de memoria. ¿Ok? Entonces, esos recursos son fundamentales. ¿Ok? Y si no la tiene, obviamente, pues va a tener que ir a la cola, ¿ok?, hasta que tenga esos recursos. Ahora, algunos tienen los recursos, pero sin embargo van a la cola de listos. O sea, estos procesos están en la cola de listos, tiene todos los recursos, por lo mismo que están listos. Pero ¿por qué están haciendo cola? Porque es que estuvieron haciendo una parte y después se salieron y nuevamente se van a la cola. Es porque lo tienen asignado tiempos. ¿Correcto? Empieza en el tiempo cero, en la primera parte, por decir 2 minutos, no terminó, se va a la cola de listos, de nuevo, otros 2 minutos o 3 minutos, y así sucesivamente hasta que el proceso. ¿Ok? Entonces, por tiempo puede ir a hacer cola de listos, y por falta de recursos puede hacer la cola de bloqueados, ¿no? Eso ya lo vamos a ver un poco más adelante. Estamos viendo, seguramente por ahí van a aparecer algunos diagramas. También hablamos del tiempo compartido, una extensión lógica en la cual el CPU conmuta tareas con tal frecuencia que los usuarios pueden interactuar con cada tarea en tiempo de ejecución, creando una computación interactiva. O sea, vale decir que si fuéramos nosotros los usuarios, personas, normalmente nosotros estamos ejecutando varias tareas porque tenemos varias aplicaciones abiertas. Pero sin embargo, no nos damos cuenta que exclusivamente se está dedicando a un proceso. Si no, pareciera que a todos nos atienden simultáneo. ¿Y por qué razón es eso? Porque son procesos electrónicos que son muy rápidos con respecto a nosotros. Por esa razón es que no nos damos cuenta del tiempo que está ejecutando. ¿Ok? Tenemos algunos conceptos: tiempo de respuesta, menos de un segundo. Cada usuario tiene al menos un programa en ejecución en memoria. Miren, siempre no se olviden que un programa en ejecución es un proceso. ¿Okay? Varios programas están listos para ser ejecutados al mismo tiempo, ¿no? Entonces está en programación, scheduling, ¿no? Vale decir, está en planificación. ¿Ok? Si los procesos no caben en memoria, swapping los mueve para salir de ejecución. Miren, ok, si los procesos no caben en memoria porque a veces no tenemos suficiente memoria, entonces eso es falta de recursos. Entonces tiene que salir justamente de la ejecución. ¿Y a dónde pasa? Ya vamos a ver. Los sistemas operativos tienen sus usos, y justo una de las tareas que ustedes van a analizar en esta oportunidad va a ser los procesos, ¿no? La gestión de procesos que realiza tanto
Windows como Linux y Macintosh. Les va a dar bastante conocimiento y de verdad esa gestión que hacen los diferentes recursos del computador, ustedes les va a dar cultura, ¿correcto? Para que ustedes también puedan gestionar tareas. ¿No? Nosotros también, en el caso del sistema operativo, porque software gestiona, correcto, nosotros también podemos gestionar, ¿no es cierto? Y con tanta eficiencia como lo hacen los software. Pero tenemos que ver pues, cómo se gestiona cada uno de ellos, qué aspectos se toman en consideración. Entonces, en otras palabras, esto que hace el software con tanta eficiencia, podemos llevarlo también y aplicar para nuestro propio aprendizaje y nosotros también aprender a gestionar con tanta eficiencia como lo hacen los sistemas operativos. ¿Ok? Bien. Por ejemplo, a veces se está trabajando en memoria y la memoria se torna insuficiente, entonces se puede manejar el concepto de memoria virtual. ¿Ok? Operaciones, desde las diferentes operaciones. Realiza interrupciones por hardware. Ya dijimos eso para atender entrada o entrada de datos o salida de resultados, ¿correcto? Solicitud de error de software como excepción, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasaría? A veces hay problemas como la división cero, ¿ok? Otro proceso problemático incluye, por ejemplo, un loop infinito, lo he programado mal, ¿ok? He generado un bucle, pero no le he dado la condición de salida, entonces ahí, por ejemplo, se van a dar situaciones que el sistema tiene que resolver, ¿ok? Modo dual es una operación que permite proteger al sistema operativo y a componentes de los otros sistemas, ¿no? Tenemos el modo usuario, ¿no? Y el modo núcleo, ¿no? También tenemos el bit de modo, ¿no? Los bit de modo nos permiten pues, asumir ciertos valores de bit. Por ejemplo, cuando estoy en el bit 0, estoy en el modo usuario. Y cuando quiero pasar al modo kernel, por ejemplo, cambio ese bit 1, perdón, ese bit 0 a bit 1. Y si termino mis tareas en el modo kernel, ¿no es cierto? Ese bit 1 lo convierto al bit 0 y salgo al modo usuario, ¿no? Entonces, en base a manejo de bits, podemos establecer en qué modo nos encontramos. Justamente lo que les digo acá está, ¿no? Ahí está, por ejemplo, proceso en modo usuario, está, y acá está el proceso en modo kernel, o sea, en modo raíz, ¿no? Entonces, aquí tenemos ejecución del proceso de usuario, ¿ok? Y va a llamar al sistema, efectivamente, ahí está. Cuando va a llamar al sistema, ¿ok? ¿No? ¿Cómo se llama? Cuando entra el kernel, se convierte en bit 0, ahí está. Entonces, y efectivamente el proceso de usuario se va a ejecutar. Una vez que termina, va a volver, ¿no? Va a hacer llamada al sistema para entregar los resultados al sistema, ¿correcto? Entonces, obviamente, ¿qué tiene que hacer? Tiene que retornar al modo bit 1, ¿ok? ¿Estamos? Entonces siempre va a estar el 0 y el 1, el 0 y el 1, el 0 y el 1, dependiendo si está en el modo usuario o está en el modo núcleo, ¿ok? Entonces, cuando está en el modo kernel, acá está, se encuentra en el bit 0, y cuando está en el modo usuario, se encuentra en el 1. ¿Ok? Lo importante es entender que del 1, cuando llega al kernel, se cambia a 0. ¿Ok? Y cuando sale, tiene que cambiar a 1. Un poquito, ustedes dirán, pero ¿por qué tiene que ser así? ¿Por qué tiene que estar cambiando de bits? Esto es, para que tengan una idea, vamos a hacer una analogía con un servicio higiénico para que vean lo importante que es. ¿Ya? ¿Correcto? Entonces, vamos a entender que cuando el servicio higiénico está ocupado, en la puerta hay uno que dice bit 1. ¿Correcto? Bit 1. Listo. Entonces, nosotros sabemos que alguien está ocupado adentro, entonces no podemos entrar. ¿Ok? Luego, ¿qué debe pasar? Cuando el señor va a tener que salir, ¿no es cierto? Va a tener que cambiar el bit. ¿Ok? Entonces lo pone en bit 0. Entonces, nosotros mirando la puerta, si es bit 1 o bit 0, vamos a saber si
el procesador está en modo kernel, ¿está ejecutando o no está ejecutando? En otras palabras, desde el punto de vista del servicio higiénico, vamos a saber si hay alguien adentro o nosotros podemos hacerlo. ¿Ok? Para eso sirven estos bits. ¿Ya? Mantener el bit 0 y 1, ¿no? Eso nosotros lo podemos programar. Por ejemplo, podemos decir, por ejemplo, bit 0, accesible. Accesible, entonces si veo bit 0, entonces entro, pues ni hablar aquí. Pero si veo bit 1, alguien está dentro, no entra, pues. Pero también eso es, pues, manejo del sistema, ¿ok? Si yo estoy entrando al baño y encuentro el bit 0, para que alguien sepa que yo estoy adentro, tengo que cambiar ese bit 0 a bit 1, ¿ok? Entonces el que me sigue llega y ve que el bit es 1, entonces sabe que yo estoy adentro, ¿se dan cuenta? Para eso sirven los bits. Porque si no, voy a meter mi llave, voy a tratar de forzar y alguien de adentro me va a decir que no, yo estaba ocupado. Eso nosotros podemos trabajarlo, pero los sistemas operativos tienen que trabajar de forma automática. En otras palabras, tiene que solamente viendo el estado del bit, tiene que saber si es accesible o no. ¿Ok? Bien. Servicios del sistema operativo. ¿Qué servicios nos pueden prestar? Ejecución de programas, de hecho, ¿no? Bueno, puede ejecutar programas, bueno, llamados ejecutables, que nosotros muchas veces los llamamos el ejecutable, en nuestros programas que ya está en actividad, ya pasaron toda la etapa de compilación, etcétera, ¿no? Los famosos exe. Después puede ejecutar datos, puede ejecutar pilas, ¿no? Tenemos el contador, ¿no? Los registros, ¿no? Estos son los elementos que se utilizan, ¿okay? La pila es para apilar, ¿no? Esto utiliza pues una estrategia LIFO, ¿no? Primero que entra, ¿no? LIFO es last in, first out, ¿no? LIFO, last in, el primero en entrar, ¿ok? Y ¿cómo es? El último en entrar, primero en salir, ¿no? ¿Sí? Last in, first out, ¿no? Así es, LIFO. Ese es un proceso en pila. El que llegó al último es el primero en salir. O sea, vale decir, cuando estoy apilando libros, ¿ok? Pongo el último y si voy a sacar, pongo ese que acabo de poner, ¿ok? ¿Sí? En cambio, la cola, no. La cola es el que llegó primero, es el primero que sale. Ese es un proceso FIFO, first in, first out, ¿no? Bien. También maneja las operaciones de entrada-salida. Se entiende que entrada-salida significa pues de que van a ingresar, ¿ok? Un proceso a ser ejecutado o va a salir un proceso luego de la ejecución. Manipulación de archivos, comunicaciones, detección de errores, asignación de recursos, contabilidad, ¿no? Y tema de seguridad y protección que nos falta. Muy bien, entonces, ahí específicamente entramos a lo que son procesos, ¿ok? Dice el título ahí, gestión de procesos. Un proceso es un programa en ejecución, ya lo dijimos, constituye una unidad de trabajo dentro del sistema. Un programa es una entidad pasiva, mientras un proceso es activo, ¿correcto? No se olviden, proceso, programa en ejecución. ¿Y quién es el que lo ejecuta? El sistema operativo. ¿No? El ciclo pasado hice alguna pregunta sobre procesos y me contestaron, les hice ¿cómo se llama? A ver cómo se ejecutaba un proceso. Me dijeron, ¿cómo se llama? El procesador, bueno, activa ¿cómo se llama? El PC, o sea, vale decir lo que es la dirección, ¿ok? Con ello va a la memoria, capta una instrucción, luego lo trae al registro de instrucciones y lo ejecuta. Eso era el ciclo, ¿no? Pero eso es ciclo de una instrucción, no es ciclo de proceso. ¿Ok? Ya no se olviden. Proceso es programa en ejecución. ¿Ok? En cambio, ahí estábamos hablando de ejecución de una instrucción. ¿Ya? Son conceptos diferentes. Bien, dice procesos de un solo subproceso tienen un contador de programa que especifica la ubicación de la siguiente instrucción. Un proceso ejecuta instrucciones en modo secuencial, una a la vez, hasta completar la operación. ¿Ya? Ejecuta una instrucción en modo secuencial. Que vale decir, cuando dice secuencial, lo está tomando pues con un conjunto de
lo está tomando en secuencia. ¿Y quién le mide? Un temporizador, ¿no? Está, pues, cada microoperación se ejecuta en un pulso de reloj, T1, T0, T1, T2, T3, T4, así. ¿Ok? Estas son ejecuciones temporizadas. Los procesos con múltiples subprocesos tienen un contador de programa con subprocesos. Bueno, típicamente el sistema tiene varios procesos, algunos usuarios, algunos sistemas usuarios, ejecutando en modo simultáneo. Hoy en día, cuando estamos en procesamiento en paralelo, obviamente tenemos todo ese tipo de características, ¿no? Okay. Acá tienen un resumen, ¿no? Okay. Lo otro es un poco amplio, ¿okay? Para que capten todo lo que puedan, y acá están los resúmenes, ¿no? Hubo un programa, ¿qué dijimos? Es un programa, un proceso es un programa en ejecución. ¿Qué más? La unidad de procesamiento gestionado por el sistema operativo, ¿ok? Ya un proceso entonces tiene que estar ejecutado por el sistema operativo, ¿ya? ¿Ok? Entonces, el proceso está ligado necesariamente al sistema operativo. Bien, un programa por sí mismo no es un proceso, eso es lo que quiero que entiendan, ¿sí? Un programa por sí mismo no es un proceso. Un programa es una entidad pasiva, no está haciendo nada. Ustedes escribieron algo, ahí tienen una secuencia de sentencias, pero no está haciendo nada, ¿correcto? Un proceso es una entidad activa, ¿ok? El sistema operativo mantiene por cada proceso una serie de estructuras de información que permiten identificar características, así como los recursos que tiene asignados. Para información de proceso tenemos imagen de memoria, ¿no? ¿Okay? Códigos y datos. Estado del procesador. Miren, estado del procesador a través de los registros, ¿no? A través de los registros podemos ver el estado del procesador. Y también, miren, tenemos el control de proceso. ¿Ya? ¿Sí? Una cosa es estado del procesador, que este es el procesador que tiene registros. ¿Sí? No se olviden esto. El procesador tiene registros. Y también, obviamente, al proceso hay que controlar. ¿Cómo se controla? A través del bloque de control de proceso. Okay, ahí están sus iniciales, BCP, bloque de control de procesos. ¿Ya? Entonces, este BCP, lo vas a ver más adelante, tiene datos. ¿Okay? ¿Qué datos se le considera en el BCP para controlar el proceso? Obviamente tiene que tener una serie de datos. ¿Okay? Es como que si yo, por ejemplo, a ustedes quiero controlarlos, ¿cierto? Claro. Si yo quiero controlar a uno de ustedes, y por ejemplo están en 2000, en el 2021-2, entonces me dicen, voy a decir cualquier apellido, el señor Cáceres. Muy bien, y a mí me encargan controlar el desempeño del estudiante Cáceres durante el ciclo 21-2. ¿Ok? Bien, entonces me hablan de controlar. Si tengo que controlar, ¿qué datos debo tener de él? A ver, ayúdenme. ¿Qué datos debería tener de él si quiero controlarlo? Primero debería ser su código de estudiante, nombres Correcto, completos, el correcto, curso en el cual vamos a controlarlo y las notas de correcto. ese curso. Ok, la nota de ese curso. Ok, de repente también ciclo relativo, ¿no? Una serie de factores que me permita al final definir si el desempeño de este estudiante fue realmente aceptable o no, ¿cierto? Así es. Entonces, esos datos son fundamentales para hacer control. Y obviamente tengo que poder medir, ¿no? Tengo que saber, por ejemplo, hasta ahora cuánto es por ejemplo, su promedio de notas, cuánto es su ponderado por ciclo o por ponderado total. Todos esos datos tengo que tener, cosa que al final diga, pues ahí sí, mejoró aquí, mejoró ya allá, en esto se mantuvo o en lo otro desmejoró. ¿Ok? Entonces, igualito aquí. Para poder controlar un proceso, ¿ok? BCP debe tener los datos. Ahora, ¿qué datos debe tener? Todavía no quiero forzarlos ahorita, pero vamos a ver. Bien, el sistema operativo es el responsable por las actividades siguientes en conexión con la gestión de procesos. Bueno, de crear y eliminar procesos de usuario y del sistema. Asignar, actualizar, liberar recursos. Sí, pues los recursos, ¿no? ¿Qué recursos eran? ¿Recuerdan? ¿De qué recursos hablábamos? ¿Qué recursos?
¿Qué recursos necesita para los procesos, el sistema operativo? ¿Qué recursos necesita? Tenemos que saber, ya lo hemos dicho, ¿ah? A ver, algunos, díganlo, lo que se acuerden, y si se han olvidado, si lo dicen mal, nos corregiremos, ¿no? ¿Qué recursos se necesita para ejecutar un proceso si somos sistemas operativos? Hablen, chicos. Asignar memoria. Claro, que memoria, ¿no es cierto? Estamos hablando de la memoria RAM, correcto. Vamos a asignar memoria. ¿Qué más? Un procesador. Claro, procesador, efectivamente. Asignar procesador. ¿Qué más? ¿Qué más? Almacenamiento. Disco duro. También almacenamiento. En general vamos para evitar ya decir disco duro, vamos a decir almacenamiento. Almacenamiento, ya nos estamos refiriendo que puede ser disco duro, puede ser disco sólido. Hoy en día ya un poco, ya se van deslindando esos temas como ustedes ya lo saben. ¿No? Ok, bien, entonces esos son los recursos. Entonces, cuando un proceso no se ejecuta, ok, un proceso no se ejecuta normalmente es por falta de recursos o porque en la planificación el tiempo que le han asignado no fue suficiente para acabarlo. Ok, entonces, ojo, cuando un procesador no se ejecuta por falta de recursos, va a ser bloqueado. ¿Hasta cuándo? Hasta recibir una señal cuando tiene recursos disponibles. ¿Ok? Va a ser bloqueado. Ahora, hay un procesador que está en ejecución, pero sin embargo su tiempo de planificación pues es mucho menor que el tiempo de ejecución total. Entonces, por ejemplo, en la primera etapa, debe ejecutarse en 3 segundos. No se acabó. Entonces, luego de 3 segundos, va a ir a la cola de listos. ¿Por qué razón? Este proceso tiene los recursos, pero le ganó el tiempo de planificación. Entonces, tiene que ir a la cola de listos. Profe, el otro fue bloqueado, sí, que también deben haber otros procesos bloqueados, sí, efectivamente, otros procesos bloqueados. Entonces, también hay colas de bloqueados, efectivamente. Profe, eso significa, miren cómo estoy meditando, ¿eh? Ni siquiera tengo que leer y memorizar, por eso, jóvenes, ustedes aprendan algunos conceptos básicos y luego van concatenando con su sentido común. Y así vamos desarrollando nuestros criterios, ¿no? Entonces decimos, ya repito una vez más, un proceso, cuando tiene recursos y ya se le programó, entra a ser ejecutado. Si el tiempo asignado es suficiente para que se ejecute todo el proceso, va a ser, el proceso es ejecutado y luego va al sector de usuario. Listo. Pero ¿qué pasa? Puede suceder que el proceso es muy largo, entonces el tiempo de planificación es menor del tiempo de ejecución total. Entonces, si su tiempo de ejecución era como 10 y el de planificación era como 3, este proceso va a ir a la cola. Pero como mantiene sus recursos intactos, va a ir a la cola de listos. Cosa que cuando llegue su turno, va a seguir ejecutándose los minutos que le faltan, los segundos que le faltan, ¿no? El 4, 5, 6, 7, etc. ¿Ok? Entonces, ese es un concepto. El otro concepto es que el proceso está siendo ejecutado y de pronto se le acaba, no hay recursos. No hay recursos. No hay procesador, ¿no? No hay los núcleos para este proceso o simplemente no hay suficiente capacidad de memoria. Entonces, ¿qué hacen? Simplemente lo bloquean. Miren, ¿eh? Lo bloquean. ¿Y entonces a dónde va? Se va a la cola de bloqueados. Y ahí va a dormir, pues va a dormir porque no va a poder hacer nada porque no tiene recursos. Entonces, hasta que cuando ya hay recursos, le llega una señal. Le llega una señal, entonces como que el proceso despierta y se va a la cola de listos. Como ya tiene recursos, ya le asignaron recursos, se va a la cola de listos y va a ejecutarse ya pues cuando le toque su turno. ¿Estamos? Entonces, fíjense que hay algunas cosas que nos han dado algunos datos, pero hay algunas que nosotros concluimos por nuestro criterio. ¿Ok? Bien.
Entonces, miren, aquí puede haber suspender y reanudar procesos, ahí está, ¿no? Suspender significa por alguna razón y reanudar, pues, un proceso que está dormido lo despierta, ¿no? ¿Ok? Proporcionar mecanismos para la sincronización de procesos, proporcionar mecanismos para la comunicación de procesos y proporcionar mecanismos para el manejo de interbloqueo. Interbloqueo. ¿Qué pasa? ¿Cómo es esto del interbloqueo? Seguimos analizando lo anterior. Lo anterior. Resulta que entró un proceso, tiene procesador y memoria. Y resulta que un nuevo procesador que entraba se coge la memoria, pero no tiene procesador. Entonces, ¿qué sucede? Ahí el proceso A y B, los dos se miran, dicen, oye, ¿qué pasó? No tienes recursos, ni tú ni yo. Ok, ¿qué te falta a ti? A mí me falta el procesador, oye, yo lo tengo. ¿Y a ti qué te falta? A mí me falta memoria, yo lo tengo. Entonces, los dos están interbloqueados. ¿Ya? ¿Ok? ¿Estamos? Entonces, el interbloqueo normalmente es porque están compartiendo recursos sin querer que ambos necesiten. ¿Ya? Ese es el interbloqueo. ¿Ok? Entonces, ahí, ¿cómo hacemos? ¿Cómo manejamos una estrategia? Es obviamente por prioridad, uno de ellos cede el recurso que tiene para que el otro se ejecute, ¿no? Pero obviamente el interbloqueo hace que dos programas, ¿no? En este caso, dos procesos no funcionen por estar compartiendo recursos que necesitan. ¿Sí? Bien, estados básicos de un proceso. Por acá ya empezamos ya con la actividad. Ya, aquí ustedes ya van a tener más interés porque empezamos a hablar de cómo funciona un proceso. ¿Ok? Dice que tiene tres estados básicos. Puede estar en ejecución, acá, ejecución. Puede estar en ejecución, o sea, vale decir, el procesador está trabajando con el proceso. ¿Okay? Puede estar bloqueado, aquí, bloqueado, le falta recursos. ¿Sí? Puede estar en estado listo para ejecutar acá. ¿Okay? Listo. Como decíamos, este programa sí tiene recursos, pero sin embargo todavía no le toca ser ejecutado. ¿Por qué razón? Porque depende de la planificación. Aquí, dice acá, el scheduling. ¿Sí? Oye, de la ejecución, ¿cómo es que volvió a listo si tenía sus recursos? Cuando tiene recursos, viene a listo, ¿sí? ¿Pero por qué? Les dije, tiempo de ejecución. Si el tiempo total de ejecución era 10, la planificación le consideró como 3, entonces a 3 salió, pues, y le falta 7 todavía, entonces tiene que hacer la cola de listos. Aquí normalmente no hay un solo proceso, hay varios procesos ahí, entonces viene a la cola. Lo mismo acá, en los bloqueados también, hay varios bloqueados. El que sale aquí por falta de recursos va también a hacer a la cola de bloqueados. Luego, para ser ejecutado, no va de bloqueado de ejecución, tiene que pasar a listo. Decíamos que acá recibe una señal y luego este bloqueado que está dormido despierta y se va a la cola de listos para ser ejecutado también. Nuevos procesos van entrando por aquí, ¿no? Nuevos procesos que se crean van ingresando en estado listo. Supuestamente se les asigna recursos. ¿Ok? Jerarquía de los procesos. Dice, emplea los términos padre, hijo, hermano, abuelo. ¿Y qué es eso? ¿No? Es similar al árbol genealógico. ¿Qué se refiere? Si estamos aquí en el lado derecho, miren, este A, por ejemplo, es la raíz, ¿no? A esto nosotros le llamamos nodo raíz. En Linux, en Unix, en Windows, en todos estos se llama raíz. ¿Ok? Pero también le llaman padre. ¿Ok? Padre. ¿Y quiénes son sus descendientes del padre? De A nace B, nace C, nace D. Entonces diríamos que B, C, D son hijos de A. ¿Está claro? Esa es la jerarquía. B, C, D son hijos de A. También podemos decir que B, C, D también son hermanos. Y con respecto a F, A viene a ser abuelo de F. ¿Correcto? Ese tipo de jerarquía que manejamos nosotros, ¿no? También se mantienen aquí a nivel de procesos. ¿Okay? Bien, entorno del proceso consiste en un conjunto de variables que se le pasan al proceso en el momento de su ejecución. Claro, efectivamente, variables, obviamente, ¿cuáles son esas variables? Son los que nosotros tenemos programado para este proceso, ¿no? Hay variables que son generales y hay variables específicas. ¿Ok? Ejemplo de ejecución de un sistema multitarea. Aquí, por ejemplo, vamos a ver de qué manera está trabajando. Este, por ejemplo, este es un procesador, ¿no?
Vamos a entender, vamos a trabajarlo esto como si fuera un procesador mononúcleo. Obviamente cuando tienen varios núcleos se repite, pues para cada núcleo se va a repetir esta, ¿correcto? Entonces tenemos los procesos A, B y C. Muy bien. Entonces, ¿qué pasó aquí? Todo el tiempo de procesador es este aquí. Todo es esto. Entonces, el procesador está ocupado hasta acá. Aquí tiene un espacio libre, una brecha libre, y luego sigue siendo ocupado. ¿Y cómo me están manejando los procesos? El que primero llegó, correcto, a ser ejecutado dice, ahí está. Hasta, ¿cuál fue su tiempo? Hasta este tiempo. ¿Ok? Listo. Terminó esa ejecución. Si hubiera terminado, hubiera muerto acá, pero como vemos que sigue acá, quiere decir que A no había terminado. Entonces, A sale por tiempo. ¿Ok? Sale por tiempo. ¿Ok? Sale por tiempo y se queda ahí. Pero ¿qué pasa? El procesador, el procesador debería seguir ejecutando, pero no ejecuta porque B todavía no llega y C menos, ¿no? Está más lejos. Entonces, ¿qué pasa? Entonces ahí es el que tiene el tiempo muerto del procesador. Cuando llega B, obviamente lo toma, ¿y qué más? Y pues va a procesarlo. ¿Lo procesa hasta terminar? No, ¿por qué razón? Porque acá continúa, mire, acá continúa. Entonces acá también el proceso B sale por tiempo, o sea, es parcialmente ejecutado. Entonces sale parcialmente y luego el proceso C, ¿no? El proceso C es el que toma la batuta, ¿ok? Llega en este tiempo y es ejecutado, ¿ok? ¿Sí? Entonces, estos, los azules son los listos, o sea, vale decir, en estado listo, está esperando, este es con una colita de listos, ¿no? Acá también está como listo. El de procesamiento propiamente dicho es esto, ¿no? Correcto. En cambio acá, sí, pues no hay ninguna espera de listo porque es el único, ¿no? ¿Ok? En cambio acá sí hace tiene su colita de listo, ¿ok? Y recién ejecuta aquí. Esto y acá lo mismo, ¿no? Acá hace su colita, ¿no? Ahí está. Miren, donde dice listo, esta es la cola de listo, y luego se ejecuta aquí. ¿Ok? Hasta mientras, obviamente, B está en espera, A también sigue en espera, hasta que a A le toca aquí, ¿ok? Se ejecuta, luego sale a la cola, miren, ¿ve? Sale a la cola, ¿ok? Y este de acá está en estado listo y luego se ejecuta. ¿Ok? En cambio, el proceso C, sí, pues terminó su ejecución. Con el proceso C, ¿qué podemos decir aquí? Que el tiempo que había sido planificado fue, pues, el mismo que necesitaba para su ejecución. Entonces ya terminó, entonces para C ya no hay más. En cambio, esto sí, tanto A y B han tenido que esperar. ¿Ok? Esa es la forma como se interpreta esto. ¿Ya? No olviden, este es el trabajo del sistema operativo, ¿no? El procesamiento, ¿no? Procesamiento, entrada-salida, ¿no? Entrada-salida y este es el listo. ¿Ok? Información de procesos. ¿Tienen alguna pregunta aquí, jóvenes? Pues acaso cuando siempre hay algún diagrama, a veces ustedes pueden tener otra interpretación. Por eso necesito que pregunten. Ojo, todo verde, ya, es procesador. Procesador, ¿no? Este está procesador, mientras está trabajando el procesador, pues es trabajo limpio que tiene el proceso, ¿ok? Y luego ya interviene el sistema operativo, ¿ok? ¿Sí? Y acá está, bueno, como este está en plan de entrada-salida, obviamente todo esto lo va gestionando el sistema operativo hasta que entra al procesador. ¿Ok? Y acá, ¿sí? ¿Sí? ¿Pregunta? Ese tiempo libre es porque el usuario no estaba haciendo nada, ¿no? No, acá ya no estamos a nivel de usuario. Acá estamos a nivel de kernel. Acá estamos a nivel de kernel, o sea, ya este es el trabajo del procesador. Acá el usuario no es, el usuario está afuera esperando resultados. Acá el trabajo es del procesador interactuando con el sistema operativo. ¿Ok? Entonces, ¿del usuario quién es? El proceso. El proceso A, el proceso B, el proceso C, estos son procesos del usuario. Ya está trabajándose a nivel de kernel, o sea, va a decir
a nivel de lenguaje de máquina, ¿ok? Abajo, ¿sí? Sí, ¿Está sí, claro? sí, sí. Ya, ok. Ya, te pregunten todo lo que gusten, por favor. Estos diagramas ustedes deben poder encontrarlo y lo van a encontrar en cualquier sitio y lo tienen que interpretar bien. ¿Ok? Entonces, todos los verdes, no se olviden, es trabajo neto del procesador. No interviene nadie, el procesador está ejecutando. ¿Ok? El procesador está ejecutando. El procesador está ejecutando. Aquí, en este de acá, bueno, este era el tiempo de entrada-salida, ¿no? ¿Ok? Y aquí, bueno, aquí salió, pues, salió y de nuevo entró acá. De nuevo entró acá el proceso A, ¿correcto? Salió y luego de nuevo entró el proceso A. Y luego es ejecutado acá y pasa al estado listo. Después de nuevo es ejecutado. Y después ya interviene el sistema operativo para ya salir, ¿correcto? En cambio acá el proceso B, entrada, hasta este tiempo, el sistema operativo le asigna al procesador, el procesador trabaja, y acá también pues, tiene un espacio de listo, ¿Por qué razón? Porque el sistema operativo está marcando esto. ¿Ok? Miren, donde hay sistema operativo acá, arriba pasa en el estado listo, ¿no? ¿Ok? Bien. Pero siempre lo más importante de nosotros es cuándo está entrando, en qué momento está saliendo y en qué está operando. Si no está ejecutándose, no está entrando o saliendo, simplemente está en la cola de listos. ¿Ok? Bien. Información de procesos. Tenemos estado del procesador, imagen de memoria, contenido de bloques de control de proceso. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el estado del procesador? El estado del procesador vemos aquí. Ahí está, ¿no? El estado del procesador. ¿Se acuerdan cuando veíamos en la primera semana, decíamos, mira que el procesador tiene el registro? Ahí está por los registros. Ahí está el contador de programa, ¿no? El contador de pila, ahí están los registros generales, ahí están los registros específicos, ¿no? Los registros especiales, y ahí está el estado del procesamiento, ¿no? Entonces, para ver justamente, todo este es el procesador. ¿Con quién interactúa este procesador? Interactúa con la memoria. Interactúa con la memoria. En la memoria hay parte del proceso A, hay parte del proceso B, hay la otra parte del proceso C. Y acá está también las tablas del sistema operativo. ¿Sí? Ahí está tabla del sistema operativo. ¿Sí? Y aquí viene pues, el mapa de memoria. Entonces, se dan cuenta que este es el proceso, el procesador, esta es la memoria, y esta es la tabla del sistema operativo. En el sistema operativo que ustedes ven aquí el proceso A, el proceso B y el proceso C, ¿no? Y ahí está pues con su estado, con su identificación, su control, ¿no? Estado, identificación, control. Cada proceso tiene estos aspectos que cuidar, ¿no? Estado, identificación, control. ¿Ok? Estado del procesador, dice, está formado por el contenido de todos sus registros generales, ¿no? El contador de programa, puntero de pila, registros de estado, registros especiales. Este acá, ¿no? Este aquí. Toda esta parte están listados ahí. ¿Ok? Acá, registros generales, contador de programa. Ya saben que el contador de programa es el que tenía la dirección de una instrucción en memoria, ¿no? Puntero de pila, justamente es el que apunta a la pila. ¿Ok? Registros de estado, registros especiales. Cuando un proceso está en estado de ejecución, su estado reside en el propio procesador. Por eso yo les decía, cuando estábamos acá, ¿no? Aquí, por ejemplo, como está en ejecución, aquí entonces el estado es del procesador. Aquí lo mismo, del procesador, aquí, del procesador, aquí. Todo esto es estado del procesador, todo lo que es verde. ¿Ok? Bien. Profesor, disculpe, tengo una pregunta. Sí, dime. La imagen donde se dan las tareas de Ahí, ahí, la ya, multitareas. En el segundo proceso en veo la que B, hay una parte, sí, en el proceso B, veo que hay una ya. parte donde pasa del estado listo a procesamiento, pero veo que no hay ningún sistema operativo que se ejecute en ese momento. En el proceso B, a ver, ¿cómo está? A ver, vamos a ver, ¿ya? Aquí está en proceso de entrada, ¿correcto? El proceso de entrada y luego el sistema operativo le asigna al procesador, ¿ok? Al procesador. Entonces, seguramente acá, miren lo que pasa, como acá pasa al estado listo, ¿en qué momento un proceso en ejecución pasa al estado listo? ¿En qué momento? Recuerden, ¿en qué momento les he dicho? Que un proceso Cuando, pasa al estado listo.
Cuando no cumple todos los requisitos, creo, profesor. No, cuando se le termina el tiempo de ejecución. ¿Sí? O sea, necesitaba 10, pero le asignó el planificador solamente 3. ¿Correcto? Entonces, hasta acá fue 3, entonces pasa al estado listo, pero tiene los recursos. ¿Y cómo sabes que tiene los recursos? Porque está en estado listo, está en el azul. Aquí es cuando está haciendo la colita, pero teniendo los recursos. ¿Por qué? ¿Por qué salió? Por tiempo de ejecución. ¿Ok? Luego, ¿qué pasó? Luego espera un poquito y de nuevo vuelve a ejecutarse. ¿Ya está? Llega a ejecutarse. ¿Qué fue? Luego interviene el sistema operativo, el proceso sale, ¿ok? Está en entrada-salida, y luego de nuevo hace su cola de listos, ¿ok? Y termina la ejecución total. ¿Ok? Desde acá sí ya no pasa nada. ¿Okay? Esa es la interpretación que le damos ahí. Esa es la historia que sigue el proceso B. Profesor, ¿y cómo en el proceso A de frente está en proceso A? El proceso A. A ver, ¿qué pasa con el proceso A? El proceso A, ¿qué sucedió? El proceso A está sale en ejecución y luego sale. O sea, sale de frente. O sea, no va a la cola de listos. Sale. Porque un proceso puede salir, no hay ningún problema. ¿Ok? Sale. ¿Hasta dónde? Hasta aquí. Luego, de nuevo, como este es el proceso de entrada-salida, aquí entra, ¿no? Y va a ser ejecutado por el procesador. ¿Ok? En parte de su ejecución sale del proceso y va a la cola de listos. Y luego de la cola de listos, de nuevo entra a la procesación, al procesamiento, ¿correcto? Termina y luego interviene el procesador y ya se va definitivamente. Así es la historial de A en este caso. ¿Estamos? Ojo, lo que hay que tomar en cuenta acá, sí, es que como este es un proceso mononúcleo, o sea, pues el procesador trabaja con un solo procesador trabaja con los 3 procesos, entonces no puede hacer procesamiento en paralelo. Por ejemplo, miren, ve, mientras está proceso está procesándose A, mire, todo está libre, ¿eh? Todo está libre. Solamente el procesador sí está trabajando. Aquí, por ejemplo, mientras este está trabajando, esto está libre, esto está libre. ¿Se dan cuenta? ¿Ok? ¿Sí? Lo mismo, cuando este está trabajando, este está libre y este está en espera, o sea, en espera de listos. Mientras este está trabajando, este está libre, este está libre. ¿Se dan cuenta? O sea, no hay dos verdes que se superpongan porque el procesador, como es mononúcleo, no está haciendo 2 procesos en simultáneo. ¿Está claro? Eso sí, hay que cuidar acá. ¿Listo? ¿Ahora sí? Porque Sí. si en el proceso A que al inicio se estaba ejecutando y se interrumpió por tiempo, ¿por qué no entró a la cola de listos para una reasignación de... Estuvo en proceso de salida. O sea, salió. Por eso dice, acá lo que te dicen es que estaba ejecutándose y salió. Ok, salió. Ahora, pudo haber ido a la cola de listos, pero no, pues según el diagrama nos dice que salió. O sea, el diagrama nos está contando la historia de lo que le pasó al proceso. No es lo que debe ser, sino lo que le pasó. ¿Ya? Entonces, me dicen, a ver, cuénteme, a mí me dicen, ¿no? A ver, cuénteme, ¿qué le pasó al proceso A? El proceso A, a ver, entró, fue el que primero entró, no hizo ni cola, estuvo trabajándose, y de pronto salió del proceso, luego de un tiempo volvió a entrar, ¿no es cierto? Se ejecutó, después de la ejecución, seguramente habría tenido su tiempo se terminó y pasó a la cola de listos, y luego de esperar un momento, ¿no es cierto?, en la cola de listos, volvió a ser ejecutado y después seguramente terminó su proceso de ejecución y ya se fue a la salida en forma definitiva. O sea, esa es la historia que nos está dejando el proceso A, ¿correcto? ¿Sí? Profesor, el proceso A al inicio no tuvo ninguna entrada, ¿no? ¿Cómo? No, no, lo que pasa en el proceso A, como nadie, es como ustedes, ¿no? Van a comprar el pan, ¿correcto? Si no hay nadie en la cola, ¿qué hacen? ¿Qué hacen? Si no hay nadie en la cola. Entramos de frente. De frente compran, exacto, eso es lo que está pasando. Entre el proceso A, como no hay nadie en la cola, de frente empieza a procesarse. Eso es lo que significa. En cambio B, espera todavía, ¿no? No, perdón, este no espera. Este no está en espera. Este todavía tarda en llegar. Llegó recién acá. Y proceso C recién llegó en este tiempo, o sea, más tarde ha llegado.
Es como que ustedes llegaron, fueron a comprar pan a las 8, ya no había nadie de frente a comprar. En cambio, el que llegó después de ustedes, bueno, después alguien llegó pues 8:15, ¿no? Hasta 15 minutos acá y compró el pan, ¿no? Y de pronto tuvo que tener una espera porque seguramente faltó la jamonada, esperen un ratito, entonces va a la cola de listos y cuando ya está listo la jamonada dice, pase usted, haya listo, termine el proceso y ya se va. Correcto, eso es lo que sucede. Pensé que el proceso era como al inicio como un proceso de arranque, porque como no tenía ninguna entrada y de frente No, 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 no. No te olvides que este proceso es un programa en ejecución. Entonces, cuando el programa llega y no hay nadie, de frente pasa a ejecución. ¿Para qué va a esperar? No, no tienes razón para esperar. Correcto. En cambio, este llega en un tiempo más tarde, ¿no? Ok, ya el procesador está disponible, pero no entra, ¿no? Ya recién entra. Y este C todavía entra más tarde. Entonces, el procesador, por ejemplo, le dicen, oye, ¿cómo está tu rendimiento? El procesador te va a renegar, te va a decir, ¿sabe qué? He tenido tiempo muerto. He tenido un tiempo muerto, no atendía a nadie. Bueno, felizmente después llegó B y estuve trabajando razonable. Y después llegó C. Ok. Eso es lo que te va a decir. O sea, en esta parte, todo esto ha sido, en realidad, este es el tiempo muerto real que tiene, ¿no? Porque acá no hay ningún problema porque estaba trabajando con A. Pero en este tiempo, fíjense, en este tiempo entre estos, ¿no es cierto? Nadie estaba trabajando. Este estaba salido, este todavía no llegaba, este no llegaba, allá por eso tenía el tiempo muerto. Y esto al profesor no le gusta, pues. El profesor quiere estar todo el tiempo ocupado. ¿Ok? Y a nosotros también nos conviene que esté ocupado todo el tiempo. ¿Listo? Bien, ¿alguna otra pregunta, chicos? Bien, seguimos. Bueno, ahí sí un poquito descriptivo también. Información de BCP. Ahí está. ¿Qué era BCP? Control de proceso. Bloque para control del proceso. Decíamos, para controlar el proceso, tengo que tener datos del proceso. Ahí está. Y miren toda la información que tiene. Tiene información de identificación. Lo que ustedes decían muy bien, pues, ¿no? El año que ingresó, el código de ingreso, este nombre, etcétera. Esa es información de identificación. Estado del proceso, ¿en qué estado está? El alumno está en riesgo académico, está en el tercio superior, está en el quinto superior. Eso es el estado que yo también tengo que controlar. Información de control del proceso, a ver, a qué hora, cuántos cursos lleva, estudia solamente en la mañana, estudia todo el día, va en la noche, pasa el día en la universidad, se va a su casa, o sea, pues tengo una serie de información para poder controlar el desempeño del estudiante. Igualito acá, miren. Entonces, información de identificación, ¿no? Identificador del proceso, obviamente, pues hay que, todo proceso, pues igual que ustedes se identifican por el código, igualito tiene también el proceso código. Identificar el proceso padre en caso de existir relaciones padre-hijo. Claro, si es un árbol, hay que saber de qué estamos hablando, ¿no? Si estamos hablando del padre, que en este caso es el nodo raíz, o estamos hablando del hijo, ¿ok? Información sobre el usuario. El usuario. ¿A quién pertenece el proceso? El usuario, por si acaso, es el dueño del proceso, ¿no? Entonces hay que ver el identificador del usuario y a qué grupo pertenece. ¿Okay? Estado del proceso contiene valores iniciales, ¿no? Valores en el instante que se interrumpió el proceso, ¿ok? El estado del proceso, ¿no? Ahí estábamos viendo, ¿se acuerdan? Que está pues en modo bloqueado, en modo en ejecución o en modo listo, ¿no? ¿Sí? Información de control de proceso. Miren, información de planificación y estado. Evento, prioridad, estado, planificación. Planificación es el scheduling, o sea, vale decir, al planificar le estoy diciendo a qué hora vas a ir al procesador y qué tiempo vas a ejecutarte. Eso se planifica. ¿Está claro? ¿Ya? Se planifica en dos cosas importantes. ¿En qué momento va a ir al procesador? ¿Ok? ¿En qué momento va a ir al procesador? Y qué tiempo va a ejecutarse. Si su tiempo de ejecución es 10, pero está planificado para 3, ¿ok? Si tiene recursos, se va a la cola de listos. Si no tiene recursos, se va a la cola de bloqueados, ¿ya? ¿Ok? Bien. Descripción de los segmentos de memoria asignados, recursos asignados, descriptores de manejador de archivos, aquí recursos asignados, acá es que a veces le falta recursos, ¿ok? Porque alguien lo toma, o etcétera, o alguien no lo suelta. También hay casos en que en un proceso agarra un recurso y no lo suelta. Entonces, si no lo suelta, el proceso que le seguía, no tiene el recurso, pues, ni hablar, ¿no? Pero eso son anomalías, ¿no?
punteros para estructura de procesos en colas o anillos, comunicación entre procesos, señales y mensajes. Miren, esa es la estructura general de la tabla de control del sistema operativo. ¿Ya? ¿Y qué tenemos? Miren, está procesos, ¿no? Imagen de proceso, tenemos proceso 1, proceso 2, proceso 3, proceso N. Ahí también tenemos la tabla de los procesos principales, proceso 1, proceso 2, tenemos proceso N. Acá está, toda la tabla de procesos. Esto lo maneja el sistema operativo. ¿Qué tenemos? Recursos, memoria, dispositivos, archivos, procesadores. Ahí está. ¿Okay? Entonces, ahí está de los procesos, entonces proceso 1, proceso 2, proceso 3. Archivos, tabla de archivos. Dispositivos, ¿no? Tabla de entrada-salida. ¿Qué dispositivos hay? ¿Cómo están entrando los datos? ¿Por teclado? ¿Por mouse? ¿Okay? ¿Cómo están saliendo? ¿Están saliendo o están entrando también por escáner? ¿O están saliendo al monitor? ¿O están saliendo a la impresora? O sea, dispositivos de entrada-salida. Memoria, tabla de memoria, ¿no? ¿Cómo está asignada la memoria, ¿no? Lo que es datos, lo que es instrucciones, sistema operativo, etc. Las tareas, los jobs, ¿se acuerdan? Entonces, esas son las tablas de memoria. ¿Ok? De forma más específica, el sistema operativo debe asignar un espacio de memoria para albergar la imagen de memoria, ¿no? Asignar un espacio de memoria, ¿sí? Seleccionar un BCP libre de la tabla de procesos, claro, ¿no? Seleccionar un BCP libre de la tabla de procesos. ¿Qué pasa si quieres seleccionar un BCP y no hay? ¿Qué podemos entender? Atiendan. Vamos, quieres seleccionar un BCP de la tabla de procesos y no encuentra un espacio libre. ¿Qué está pasando? ¿Todos los recursos están ocupados? Todos los recursos están ocupados, o sea, sí, pues efectivamente, toda la tabla de procesos está lleno. O sea, vale decir, se llenaron la tabla de procesos y no hay ningún proceso que se haya liberado. ¿Okay? Eso es lo que pasa. Es como que si vamos al banco, ¿no? Y vemos que una cola y no avanza, entonces, ¿y ahora qué hago acá? ¿Hago mi colita afuera o me voy otro día? Uno tiene que tomar decisiones, ¿no? Pero en este caso, efectivamente, ¿no? El sistema operativo debe seleccionar un BCP libre de la tabla de procesos, pero si todo está lleno es porque ningún proceso todavía está libre, porque cuando ya se liberó, simplemente va a quedar un BCP libre para tomarlo nuevamente, ¿correcto? Pero si no, simplemente pues tiene que esperar que los procesos terminen, ¿no? Rellenar el BCP con la información necesaria, claro. Una vez que tengo una especie de archivo ahí, tengo que llenar por los datos. Cargar los segmentos correspondientes, luego crear el segmento de pila, la pila inicial, esto ya es carga en la memoria, ¿no? Inicialmente incluye desde el entorno del proceso y los parámetros que se pasan en la invocación. Entonces, el BCP es fundamental, ¿no es cierto?, para justamente programar un proceso. Esto les va a gustar. En realidad ya hemos visto cada cosa, ya han estado analizando ustedes, y bueno, con esto esto sí, ya es, ¿ya? Y esta parte de lo que ustedes me van a analizar como tarea, ¿correcto? Pero los estados de un proceso, una cosa es de Linux, otra cosa es de Unix, y otra forma diferente debe ser lo de Macintosh. Ya esa parte de lo que me van a analizar ustedes como. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, estados de un proceso. Ya, repito, estado de un proceso en Linux, ¿ok? En Windows y en Macintosh. ¿Ok? Este es un estado proceso en general. Este es un general. Vale decir que siempre todo proceso va a tener su estado de ejecución, obviamente. Su estado de bloqueado va a tener. Su estado de listo también va a tener, ¿no? Listo y suspendido. Aquí sí seguramente pueden cambiar algunas cosas, ¿no? Un sistema operativo puede tener bloqueado y suspendido, de repente tiene listo y suspendido, de repente tiene otro nombre. Eso ya ustedes tienen que hacer pues un análisis comparativo a ver cómo es y cuál es la ventaja o cuál es la desventaja de hacerlo de esa manera. Siempre analizando jóvenes, porque el análisis es el que nos da conocimiento. El análisis nos llena de
de nuevas ideas, inclusive para mejorar situaciones que estamos aprendiendo. ¿Okay? Es la única forma. Tenemos un buen analista, ¿no es cierto?, para poder diseñar y ser creativo. ¿Ya? Bien, ¿cómo es esto? A ver, ejecución. ¿Quién trabaja aquí? ¿Quién trabaja? A ver, ustedes me ayudan, ¿ah? ¿Quién trabaja aquí en ejecución? El procesador. El procesador, muy bien. Primero vamos a ver los nodos. ¿Ya? Acá en ejecución trabaja el procesador, solo el procesador. Ahí está. ¿Okay? En estado bloqueado. ¿Quién está bloqueado? ¿Quién está bloqueado? Memoria. ¿Cómo? La memoria no. ¿Quién está bloqueado? Claro, el bloqueo está en memoria. Todo esto, esta parte es en memoria. Pero, ¿quién está bloqueado? El compilador. Mira arriba, dice. Procesamiento. Estados de un Proceso, profesor. no, el proceso. Tengan cuidado. Tomen el proceso como una unidad. ¿Ya? El proceso es el que está bloqueado. ¿Ok? ¿Ya? El proceso está bloqueado. ¿Y por qué estaba bloqueado? ¿Recuerdan? Porque se terminó el tiempo de espera. No. Cuando el tiempo es consumido, dice acá, tiempo consumido viene al estado de listo. Viene a listo. Se quedó sin recursos, exacto. O le falta recursos, se quedó sin recursos, entonces salió y está bloqueado acá. Hasta que va a recibir una señal. Una señal y va a pasar, esa señal va a decir, ¿sabe qué? Usted ya cuenta con recursos, entonces va a pasar al estado de listo. Eso es lo que significa estas fechas. Estaba en ejecución, luego le faltó recursos, se vino por acá. Este señor estuvo en ejecución, tiene recursos, pero le faltó tiempo, se viene por acá. ¿Okay? Estado de listo. ¿Okay? Ya de listo a ejecución, ¿cómo pasa? Gracias a la planificación, al schedule. ¿No? Aquí está toda la historia, miren, ¿no? Por eso tienen que saber leer bien este diagrama. Y cada uno de los sistemas operativos tienen, obviamente, partes genéricas, tienen algunas diferencias que cada uno, ¿no? Entonces ustedes pueden entender mejor cómo trabaja pues un sistema operativo sobre los procesos. ¿Ok? ¿Qué más? Algo más pasa aquí, miren, ve. Acá dice bloqueado y suspendido. Entonces aquí ya no está en memoria. ¿A dónde lo han expulsado? ¿A dónde lo han expulsado? ¿Dónde está aquí? En esta parte, toda esta parte es del disco. O sea, vale decir que acá ya está en almacenamiento. Entonces aquí está bloqueado y suspendido. ¿Ok? O sea, sobre el bloqueado está suspendido. Entonces, este de acá no tiene la opción de poder ir a listo. No puede ir a listo. Entonces, cuando está bloqueado y suspendido por falta de recursos, le llega la señal y tiene que pasar a listo y suspendido. Está listo, pero suspendido. O sea, vale decir, ya tiene recursos, pero sigue suspendido. Bien, entonces, ¿qué tiene que pasar? Lo que está en el disco tiene que recuperarse a la memoria. Ya. Como todo está esto en memoria, ¿ok? Este listo y suspendido, recuperado del disco, pero ¿a dónde pasa? A la memoria. Y en la memoria, aquí, donde está ya en la cola de listos, ya tiene su planificación y de acuerdo a eso va a ser ejecutado. Si termina su tiempo de ejecución y ya no tiene pendientes, va a salir. Éxito. O sea, terminó el proceso. ¿Está claro? Preguntas, chicos, ahí, preguntas. ¿Qué pasa sí? ¿Qué pasa no? ¿Está claro, chicos? Ya, no se olviden, entonces, este es el procesador, toda esta parte es el tema de memoria. Aquí está el proceso en estas condiciones y esta parte es el disco. ¿Ok? De las rayitas para abajo es el disco. Entonces, fíjense que cuando el bloqueo es fuerte, ¿no? No solamente se queda en la memoria, y nuevamente pasa inclusive cuando no hay memoria ni dónde bloquearse, no hay memoria para hacer cola, entonces se va bloqueado y suspendido el disco. Entonces, todo esto es esta parte, toda esta secuencia es en disco, y hasta que cuando ya hay memoria, lo jalan pues aquí a listo. ¿Ok? Por eso dice aquí, Profesor, recuperado del disco. ¿Sí? profesor, una consulta. En ese momento en el cual el proceso pasa de bloqueado a suspendido, bueno, a bloqueado y suspendido, ¿es cuando ese proceso encuentra BCP? No. Esto ya en algún momento, para ser bloqueado,
en algún momento ya estuvo en ejecución, mira. ¿Sí? Ah, En claro, algún claro. momento ya estuvo en ejecución. Entonces, sí estaba con BCP. ¿Ok? Porque si no tuviera BCP, no llega a la entrada del sistema. O sea, aquí no llegaría a entrar. Si no tiene BCP, no entra. En cambio, todo esto es cuando ya el proceso fue aceptado, tiene BCP y ya entró. ¿Ok? Está bien, profesor. Gracias. Ok, listo. Entonces, fíjense que interesante aquí, ¿no? Miren que cuando hay memoria, entra el proceso, entra a la zona de listos, de frente, porque tiene recursos. Pero si no hay memoria, se va como listo y suspendido al disco. Y del disco recién va a esperar que lo jalen a la memoria para ser ejecutado mediante planificación. ¿Ok? Entonces, este diagramita, esto es como estar leyendo 20 páginas sobre procesos sobre estados de un proceso. En una sola línea, perdón, en una sola hoja puedo sacar muchas conclusiones. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, chicos? Bien, ¿algo más? Tenemos gestión de procesos. Bueno, acá, cambio de contexto. Dice, cuando se produce una interrupción, se cambia el contexto. Obviamente, cuando hay una interrupción, ¿qué es lo que está pasando? Simplemente cuando hay una interrupción, el proceso está ejecutando el procesador está ejecutando un proceso, ¿ok? Cuando hay una interrupción, pues va a interrumpir ese proceso y va a atender una entrada o salida. Por eso ahí dice, ¿ve? Pasa a ejecutar una rutina de tratamiento de interrupción. ¿En qué consiste esta rutina? Puede ser entrada de datos o salida de resultados. Pero cuando ya reanuda, ¿qué va a pasar? Va a depender del planificador si sigue ejecutando el mismo proceso o ya entra otro proceso. ¿Está claro? ¿No? Entonces, el activador de ese módulo del sistema operativo que pone un proceso a ejecutar. Bueno, sí, pues este es el que hace que se pierde, que se muere, que se duerma, ¿no? ¿Ok? Otro término que utilizan es esto, ¿no? Aquí se va a dormir, dice, ¿no? De aquí bloqueado acá, se viene dormir. Aquí despierta, ¿cierto? Aquí ya está en modo listo, ¿ok? Cuando le llega la señal, cuando está dormido, dice que te despierta. Un poquito de términos que utilizan para entender mejor la figura. Transición de procesos. Fíjense acá, por ejemplo, lo que estamos viendo en antes, ahí pueden mirar. Aquí dice en ejecución, esto es cuando está listo y acá está en bloqueado. Acá hay un proceso que está en bloqueado. Fíjense acá, ¿cómo es? Rapidísimo, vamos a ver esto. Esta es la parte más importante. Después, diagrama de transición de estado. Este es en Unix, mire, lo que estamos viendo acá es genérico, perdón. Este de acá es genérico y este de acá es de Unix, miren, ve. Y ahí ya está, miren, ve. Ok. Ahí está. Acá está en el kernel, está en ejecución. Ok. Acá está ejecución del usuario. Acá está listo para ejecutarse en memoria. Acá el ready es listo. Este diagrama, por si acaso, hay en español también es cuestión que ustedes lo busquen. Por ahí hay blogs, hay artículos. Es cuestión de, o sea, esto es un poquito de investigación. No es tanto como que, ya listo, ahí lo tienen en cualquier sitio, ya mírenlo, no es así. Obtengan el mejor diagrama en español, el que esté mejor explicadito. O sea, es un poquito de trabajo también que hay que hacer. Y entonces ustedes pueden buscar que hay bastantes fuentes, hay recursos. ¿Okay? Miren acá en el kernel, ¿no? Miren cómo trabaja el proceso de interrupción. Esto, por ejemplo, en la general no hemos visto. Y en la interrupción, por ejemplo, aquí atendió una entrada y salida y regresa a estar ejecutando el mismo programa. ¿Se dan cuenta? O sea, pues no hay opción a que haga otro programa, perdón, otro proceso, sino luego de la interrupción vuelve y ejecuta el mismo proceso. Aquí, por ejemplo, dice que hay zombie también, ¿no? Hay el tema zombie. No, en el otro que hemos visto arriba no estaba el zombie. Zombie es un programa que estaba en ejecución, running es ejecución, este es el núcleo, el procesador, está en ejecución, y luego, sin explicación alguna, ¿no es cierto?, pasa al estado de zombie. ¿Ok? Acá, miren, ve, está en ejecución, ¿ok? Dice, lo duerme y se viene para acá. Mire, entonces, esta es la parte que estábamos diciendo, en proceso de sueño, ¿no? Sueño en memoria, ¿ok? Miren, ve, acá está el sueño en memoria. Y acá, en cambio, está durmiendo, pero en disco. ¿Sí? Acá está durmiendo en disco. Acá, de aquí, pues, ¿qué es lo que pasa? Cuando está durmiendo en disco, tiene que pasar a estar listo en memoria, ¿no? Okay.
Ahí está. ¿Sí? Esta parte. Está durmiendo en disco. Acá está listo en disco y luego pasa a dónde. O sea, esta partecita solamente se ve de otra manera acá. Aquí, en realidad es lo que está pasando, ¿no? Ok, aquí. Bloqueado y suspendido pasado acá. Esta es la zona de disco. ¿Correcto? Sí, esta es la zona de disco. En el de allá, ¿cuál sería la zona de disco? La zona de disco es esta. No lo dice, pero ahí está. Esta es la zona de disco. Porque acá dice está en memoria, ¿ve? Nos ayuda porque acá dice está en memoria, de acá pasa el listo, que de lo que está durmiendo en memoria, pasa a listo. O sea, aquí está bloqueado, ¿no? Acá pasa a estar listo en memoria. ¿Ok? En cambio, acá está durmiendo en disco, y acá pasa a estar listo en disco. Después de estar listo en disco, pasa a estar listo en memoria, ¿no? O sea, pues, es parecido al otro también, solo que este es un poquito más complicado, ¿no? ¿Ok? ¿Sí? Aquí está fork. Fork, ¿qué significa? Tienen que ver ustedes qué significa fork, ¿no? ¿Ok? Ya está. ¿Qué más tenemos? Estado de un hilo en Windows. Ahí está un hilo, un thread en Windows. Mira, un ejecutable. Mire acá, también algo parecido. Mire, está en ejecución. Acá está, siempre está ahí. En espera. Acá está waiting, en espera. Está en standby también. Está listo. Acá está en ejecución. Acá está en listo. Okay, está en modo transición. Aquí está desbloqueado. O sea, de la espera sale al desbloqueado y pasa a una transición. Y aquí es recursos disponibles, pero esto es para un hilo. ¿Sí? Para un hilo. Un hilo. Ya saben, tienen que ver la diferencia entre el proceso y el hilo, que ya lo hemos dicho. Sin embargo, tienen que tenerlo bien claro esa parte. ¿Ok? Bueno, por ahora nos quedamos ahí. Después vamos a ver lo que es gestión de archivos. Esa parte más que todo es lectura. Lectura. Ya, esto, arquitectura, sí, ya lo vamos a ver el día lunes. El lunes, digo, el jueves lo vamos a ver, arquitectura y sistema operativo, ahí hay arquitectura de diferentes arquitecturas y vamos a asociarlo obviamente con lo que hemos visto. Ok, ¿preguntas, chicos? ¿Hasta ahí? Ingeniero, Sí. entonces para presentar el trabajo de lo del simulacro el simulacro, Ya. Ahorita les voy a abrir una carpeta en Google Drive y el enlace lo voy a copiar en el grupo WhatsApp. Y por ahí ustedes entran y generan su grupo, si ya no está, generan su grupo y le ponen ahí el trabajo. ¿Ok? perfecto. Listo, así quedamos. ¿Ya? Ahorita lo voy a hacer eso. Voy a pasar lista, chicos, un ratito, por favor. Se me pasó. Un ratito. Profesor, disculpe, una consulta. Sí, dime. ¿Las tareas son grupales o personales? Buena pregunta. Eso ¿cómo se llama? Del simulacro de las partes, ¿lo han hecho en forma individual? Bueno, sí, en Sí. mi caso, en mi grupo, sí lo hemos hecho de manera individual. Ya, todos hicieron por su lado. Sí. Pero habrá salido similar, pues, ¿no? Sí, Bueno, bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Ya, los que ya lo tienen listo, tal como lo han hecho, pásenlo así ¿cómo se llama? Al drive que les voy a dar. Y los que todavía no lo han hecho, ya, obviamente, ¿cómo se llama? Ya encuentren la solución, ya creo que ahí hay grupos que tienen de repente, si es un grupo de 5, alguien ya tiene la solución, entonces eso pásenlo para un solo grupo. O sea, vale decir, háganlo por grupo esa parte. ¿Ok? Para facilitar las cosas. ¿Ya? Porque también tienen que hacer lo que les estoy dejando. para ¿Listo? las siguientes tareas, profesor, por ejemplo, la de acá, el diagrama del proceso del El Linux, diagrama de Windows, procesos, máquinas, hágalo, el diagrama de procesos, hágalo para el jueves. Les va a ¿es servir bastante grupal o porque, personal? ¿sí? ¿Cómo? A De igual ver, manera, ya hágalo grupal, ya hágalo grupal. grupal. Pero, Está bien, profesor. ¿saben qué? Pero, ¿saben qué? ¿Cuál es mi esperanza cuando les doy trabajo grupal? Es que ustedes, cada uno busca información y dicen, mira, ve, yo he encontrado esto, el otro yo he encontrado esto, pero el mío dice esto, el mío tuyo dice, pero ¿por qué es así? ¿Por qué es así? Discuten y al final sacan una conclusión. Y al final todos aprenden más. Esa es la esperanza que yo tengo en los trabajos en grupo. No se trata de, ya somos un grupo de 5, ya, ok, listo, tú, ya, esta vez tú, pues, Juancito, ya, consíguete los diagramas, ya, análisis como puedes, ponlo, pues, ya yo hago el otro trabajo. Y sobre procesos, los 4 no saben nada. Uno que trabajó es el que sabe. No hagan eso, Dios santo, eso es
fatal, terrible. ¿Cómo van a hacer eso? Y cuando les pregunto, nada. Y el tema de procesos en Windows le estoy diciendo que es muy importante, porque nos vuelve gestores. También nosotros podemos hacer analogía de las cosas que podemos gestionar. Así como gestiona el Windows, ¿no es cierto? Podemos gestionar nosotros también. ¿Por qué no? Y hablar. Por si acaso, todo ese tipo de sistemas operativos se generan como normas legales en base a procedimientos que se dan en la vida real, por si acaso, ¿no? ¿Okay? No lo hace cualquiera. Son gente, aparte de saber programación y todo lo demás, saben gestionar. Entonces ellos son los que generan, pues, a ver cómo gestionar esto, cómo gestionar lo otro. En cambio, nosotros, algo que ya está hecho, hay que ganarla, para saber también a través de ello cómo gestionar recursos. ¿Ok? Así que, chicos, por favor, motívense por ese lado, ¿sí? Trabajenlo, sí. Muy bien. Un ratito. Pues conversamos. Ya, atención a la lista, jóvenes. Alba Juan. Presente. Ok. Añanca Roberto. Presente. Ok. Arone Jefferson. Presente. Atoche César. Atoche. Ahí está. Berroa Henry. Presente, Ahí profesor. está. Allá. Camposano Frank. Presente, profesor. Ok. Candela Junior. Candela. Castillo Mauricio. Sí estaba presente el compañero, pero dijo que tenía que retirarse, supongo que por un curso. ¿Quién? Candela. No, Mauricio Castillo, lo puso en el chat. Ah, ya, correcto, está bien. Candela no está, ¿no? Ya, ok. Chirinos Leonardo. Presente, ingeniero. Gracias. Cruz Andrés. Culque Ángel. Presente, profesor. Cutipa José. Cutipa. Enciso Frey. Gamarra Víctor. Presente. Garro William. Presente. Gómez Moisés. Presente. González Gregor. Presente, profesor. Jara Cristian.
Jara Cristian. Lucero John. Presente. Malma Gerson. Marín Carlos. Presente, profesor. Obregón Sergio. Obregón. Ochoa Rubén. Pérez Jonathan. Presente, Pérez, profesor. Ok. Puga Cristian. Presente, profesor. Ok. Riquelme Rolando. Riquelme. Rojas Mato. Presente, profesor. Rojas Christopher. Presente, profesor. Presente, profesor. ¿Quién? No, Rojas Mato, Rojas Ruiz, ambos están, ¿no es cierto? Ruiz Ian. Presente, profesor. Ok. Salazar Eduardo. Presente, profesor. Ok. Salomé Ronnie. Presente, profesor. Valenzuela Jonathan. Presente, profesor. Valenzuela Osmar. Presente, profesor. Vázquez Heiner. Vázquez Heiner. Vera Christopher. Presente, profesor. Ok. Veramendi Kevin. Veramendi. ¿Dónde está? ¿Listo? ¿Alguien falta? ¿Quién? Veramendi. Ok, listo. Riquelme también, profesor. Escribió. ¿Quién falta? Riquelme. ¿Riquelme? A ver, Sí. ¿Dónde está Riquelme? Ya, ok. Ya está. Y Enciso también, profesor. ¿Quién? Han escrito en el chat Enciso también. Ah, ya, inciso. Ok, gracias. ¿Alguien más? Creo que es todo, ¿no? Ok. Profesor, Sí. mis compañeros Cutipa y Junior Smith me dicen de que han estado, pero se han retirado, me avisaron por interno. Se tuvieron que retirar por otro curso. Tan cumpliditos son. ¿Cutipa y quién? Junior Smith. ¿Quién? Junior Smith. Junior Un momento, Smith. es Candela. Junior Candela Smith. Ya, Candela. Ya. Ok, listo. Ya, por esta vez le voy a creer, no hay problema. Ok, está bien. Listo, quedamos jóvenes, suerte. Yo puse un enlace, profesor, no. Listo, suerte, cuídense. Hasta luego, profesor. Gracias. Ya nos vemos.